el aire Julia Campalanza, ahora que toma los controles, se subió a este camión, agarró el volante y vamos, para adelante. Abrimos el espacio a la columna que se adelanta algunos minutos. Su nombre es Fabio Márquez, es conocido como paisajeante y entre otras cosas es columnista de este programa. Y lo escuchan cada 2 semanas y también pueden buscarlo en redes sociales como paisajeante. Y atención, también pueden buscarlo en YouTube si entran al canal de @algo_con_r o el canal de @paisajeante. Ahí tienen una lista con todos los contenidos que Fabio nos trae cada 2 semanas y se van armando interesantísimas capas para pensar la ciudad desde distintos puntos de vista. Fabio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. Me alegro. Fresco, bien conservado. Fresco, bien. Igual estás preparado, se te ve con un sombrero. Yo lamento a quienes no puedan ver a Fabio en vivo, pero tiene un sombrero espectacular. Fabio, es muy interesante lo de hoy y desafiante, sobre todo por la extensión de tiempo que tenemos, pero vos vas camino de hacer un viaje a Rosario. Sí, Paisajeante ya hizo 2 experiencias fuera de Buenos Aires que estuvieron vinculadas a las obras de Salamone. Sí. Y también ha pedido, la gente que me va diciendo qué tendría ganas de hacer, me pidió hacer otras ciudades. Y yo me animo solo a ciudades que conozca bastante. Y bueno, vamos a hacer una experiencia paisajeante a Rosario, que va a ser el fin de semana del 10, 11, 12 de octubre, que ya está lanzado en redes, que no es turismo ni histórico, es ir a ver la ciudad con una mirada crítica urbana, y en la cual va a haber mucha gente que va a ir de acá, y se van a sumar rosarinos y rosarinas. Claro. 10 y 11 de octubre va a ser la experiencia. Va a ser la experiencia. Se pueden anotar. Hay un link en el perfil de Fabio. Entran a @paisajeante y en la bio ahí tiene un link donde anotarse, ¿no? Hay tiempo todavía, imagino que hay. Sí, lo hicimos con bastante tiempo para que la gente se pueda organizar y además los que lo hagan antes de ciertas fechas va a haber descuentos. Planazo entonces porque para el 10 y el 11. El interés es que pueda venir la gente realmente sensible y que no sea una cuestión cara para chetos. Claro. Bien, así dicho, sin eufemismos. Sí, rudamente. Está muy bien. Bueno, nos agarramos un poco de este viaje por delante y le propusimos a Fabio armar una especie de comparación, bien, ¿no? Entre Rosario y la ciudad de Buenos Aires, porque puede haber cosas interesantes ahí. ¿Por dónde te parece interesante abrir? En principio es que quizás Rosario y Buenos Aires son de las 2 ciudades argentinas que tienen más caracteres parecidos con respecto a la construcción de su urbanismo cultural, social, político, pero que con identidad propia. Las 2 son ciudades fluviales, las 2 fueron ciudades que perdieron su vínculo con el río, pero en algún momento se bifurcaron y su trayecto del siglo XX, de ciudades de exportación de materias primas, ciudades industriales, ciudades de clase media calificada con mucha producción cultural, social y política, fue cambiando de orientación especialmente a partir del menemismo. Y eso tuvo impacto en donde van surgiendo derivas diferentes. Ambas tienen pros y contras. Ambas fueron precursoras en algunas cuestiones para bien o para mal, pero que dialogan de un modo para poder pensar y reflexionar, estemos en Buenos Aires o en Rosario, sobre las repercusiones de situaciones que sucedió en cada una. Claro. Un punto de inflexión importante en Rosario fue su primer gobierno socialista de Hermes Wiener. 1995-2003 fueron 2 mandatos en donde el tipo desarrolló un plan estratégico de verdad. En plena época neoliberal del menemismo, logró poner a Rosario en una mirada totalmente singular y distópica con lo que sucedía en el resto del país y recuperó el vínculo de Rosario con su río. Porque además recordemos que Rosario no es ni capital de la provincia. Tal cual. Y que hay que sostenerse muy fuerte para que no tengas esas ventajas de ser capital y poder lidiar, que es la ciudad más importante de la provincia de Santa Fe. Bueno, eso fue revolucionario como negociaron con Nación y Provincia para que parte del puerto obsoleto, en vez de transformarse en un puerto madero, claro, fueran grandes parques con infraestructuras públicas que volvieron a linkear, a vincularse con ese río como paisaje principal de Rosario. Cosa que en Buenos Aires nunca sucedió y que de los 90 a esta parte empeoró. Primera enorme diferencia. Ahí tenemos algo de qué pasó en un lado y qué no pasó en el otro y qué podría haber pasado y que nos genera una primera reflexión. Tal cual, que a veces nos cuesta a nosotras quienes vivimos acá,
notarlo, pero quienes vienen de Rosario, quienes vienen de Montevideo, quienes vienen de Río de Janeiro, se hace una pregunta, esta es una ciudad que está al borde del agua y no parece. Tenemos tremendo. Nosotros un imaginario muy seco del lugar que habitamos en la ciudad. Y el caso de Rosario, que no es el de Montevideo, que siempre tuvo vínculo con el río, en el caso de Rosario es lo que yo siempre cuento, es decisiones políticas, claro, no técnicas. Vos tenés convicción para hacerlo y arbitrás todos los medios posibles para que eso se logre. Y Rosario, presupuesto de Rosario, poder político de Rosario, lo lograron. Pero además Rosario es un punto de inflexión de otras situaciones que, además de generar todos esos espacios públicos, pasó en 10 años de 2 metros cuadrados de espacio verde a 12. Sextuplicó la cantidad de espacios verdes públicos. Y hoy tiene el doble de la ciudad de Buenos Aires. Bestial. Y eso con presupuestos restringidos, como decimos, para darle un sentido, ¿no? Más restringido que la ciudad de Buenos Aires, seguro. Bueno, ¿qué tiene Rosario? Que desarrollaron unas políticas públicas muy interesantes con respecto a movilidad, a niñeces. Fue precursora en América Latina con respecto a generar infraestructura. Cerraron el zoológico y lo transformaron en un parque de niños. Ahí está. Con cosas de innovación total, estimulando la creatividad, saliendo de la banalización comercial. Tienen muchos espacios infantiles que siguen siendo hoy mucha referencia, a pesar que la gestión actual de Rosario dista mucho que ver con aquello. Claro. ¿Qué hay que decir? Porque quienes pueden estar escuchando son más de Buenos Aires y tienen más clara la historia de estos últimos años de Buenos Aires, entonces no voy a gastar tanto tiempo en explicar Buenos Aires, salvo que sea un punto muy claro de comparación. Ajá. Esos 8 años de Wiener descentralizó el municipio también. Pero para darle jerarquía a la descentralización, contrataron arquitectos muy singulares. Álvaro Sisa, César Pelli, arquitectos de renombre. ¿Por qué? Porque le querían dar jerarquía a la descentralización. Claro. Cosa que nunca sucedió en Buenos Aires. Y también le da mucha espalda a la decisión política, ¿no? Porque vos decías, lo primero es la decisión política, después viene la parte técnica, pero es una decisión grande, ambiciosa, y poner unos nombres propios ahí de saberes es importante. Y a esos barrios, tiene 6 distritos, esos centros municipales, distritales, es darle la jerarquía de que esto está más lindo que si voy a la oficina central del municipio. Claro, tal cual. Cosa que nunca sucedió con las comunas de Buenos Aires. Son todos lugares casi dejados. Sí. Hechos con poco cariño. Sí, lo que es una oficina pública. Expresa la voluntad de para qué esa descentralización, no me la creo mucho. Pero ¿qué pasó después? Lo sucede su jefe de gabinete, que fue Miguel Lifshitz. Digamos, Hermer Vines pasa a ser gobernador, después fue candidato a presidente, qué sé yo, pasaron otras cosas. Pero enfocándonos en Rosario, Lifshitz también después fue gobernador, después fue 2 veces intendente. Pero Lifshitz le pegó un giro a otro lado. Lifshitz asume en el 2003 y agarra toda la época de crecimiento económico kirchnerista. ¿Qué pasó? Empezaron a generarse códigos urbanísticos con la especulación inmobiliaria. Empezó a impactar las ganancias de la soja y empezó a impactar los fondos de dudoso origen vinculados al narcotráfico. La ciudad de Rosario empezó a tener recursos técnicos desde el Poder Ejecutivo Municipal para que la ciudad la empezara a diseñar el capital privado. Entonces a vos te dejaban construir lo que quisieras, si hacías la avenida, si hacías las calles, claro, si hacías alguna placita al costado. Entonces le empezó a planificar el mercado, y el mercado especulativo. Eso fue muy duro, porque además, algo que en Buenos Aires, y sobre todo porque después vas a hablar con Ilustro para no olvidar, con el tema de la destrucción del patrimonio, Rosario fue vanguardia de la arquitectura parasitaria. Fue donde se generalizó, así no un caso, 2 casos, se generalizó masivamente que te dejaban la fachada y atrás de una casa patrimonial, que estaba impecable, que daba la cáscara, claro, y atrás un edificio de 12 pisos. Ese modelo se implanta en Rosario. Hay una película conocida, Ciudad del Crack, Ciudad del Boom, que es la que cuenta hace más de 10 años. El documental de Crisis. De Crisis, sí, que es muy bueno y didáctico, porque hoy eso creció, pero que te explica un poco cómo el impacto económico de esos fondos no pudieron ser conducidos por la intendencia que vino después y que además fue muy permisiva. Hoy tenemos un gobierno en Rosario muy parecido al gobierno de la ciudad. Claro. Está, digamos, casi todo lo que hoy valoramos si vamos a visitar Rosario
es de la época de Wiener. Claro. De Hermes Wiener, que sobrevive porque es muy difícil romperlo. Pero hoy hay olas de privatización, hoy hay olas de seguir aumentando la cantidad de metros construidos. Pero el gran diálogo entre Rosario y Buenos Aires es que Buenos Aires también tiene un plan estratégico, pero nunca lo implementó como un lugar de acuerdos socioeconómicos y políticos para tomar decisiones. Que en Rosario lo presidía el intendente, no mandaba un delegado. Claro. Yo estuve en el año 97 en una asamblea del plan estratégico de Rosario y me quedé de cara, que acá estábamos empezando con la autonomía y nuestra Constitución dice que hay un plan estratégico participativo. Claro. Anda a buscar un plan estratégico participativo. Entonces Rosario nos interpela, así como Montevideo nos interpela de otras cosas, Rosario nos interpela con respecto a los desafíos que tuvo similares a Buenos Aires, con distinto poder de fuego económico, y que pasaron otras cosas. Algunas malas, pero las buenas le dieron un giro de campana a la ciudad. Hoy todavía tiene un trolebús, Rosario. Perdió 2 líneas porque no lo pueden sostener y están viendo si las van a recuperar. En la campaña de Massa se había comprometido de que a lo mejor, si hubiera ganado, el Estado, porque hay un plan de hacer el subte de Rosario. Hasta ahora Buenos Aires es la única ciudad en Argentina que tiene subte y teniendo grandes conglomerados urbanos muestra el tercer mundo en el que estamos, ¿no? Sí. Porque muchas ciudades latinoamericanas no depende solo que la capital tenga un subte. Okay. Y en Rosario es fácil hacerlo porque es un suelo parecido al de Buenos Aires. Un suelo blando, claro. Digamos. El problema es cuando tenés roca. Claro. Por eso en Montevideo nunca puede hacer el subte porque sale fortuna. Tiene roca abajo. Procesos participativos en Rosario. En Rosario funciona el Consejo de los Niños, tiene instancias de presupuesto participativo que hoy las están reduciendo. Entonces vos tenés 2 cosas que siempre podemos hablar de cualquier ciudad, que es lo tangible, que es lo que ves, lo que disfrutás físicamente, especialmente el espacio público, y lo intangible, cómo se gestiona. La descentralización de Rosario fue más de verdad que la de Buenos Aires, a pesar que es una ciudad que no tiene autonomía, Rosario, con un presupuesto más bajo, pero sus decisiones más arriesgadas le resultaron un cambio de calidad de vida a las personas que en Buenos Aires nunca existieron, por lo menos en estos 20 años, decisiones de ese tipo que en vez de mejorarnos nos han empeorado la calidad de vida. A pesar de todo el marketing, porque el gobierno de la ciudad se ha encargado de hacernos creer que un montón de cosas estaban para bien y han discriminado gente. Obvio, Rosario tiene un nivel de inequidad social comparativo al de Buenos Aires por la cantidad de gente que vive en villas. Claro. Para poderlo comparar, Buenos Aires está estancada en 3 millones. Rosario está estancada hace décadas en 1 millón. Pero es un poco más extensa, tiene menos compacidad que Buenos Aires. Pero ¿es más extensa la Mancha, decís? Es más extensa el distrito, el espacio político, porque está el Gran Rosario, como acá está el Gran Buenos Aires. Claro. No nos metemos, estamos viendo jurisdicciones, municipalidad, ciudad autónoma. Y lo que debiera suceder si tuviéramos, más allá de los colores partidarios, es que debiera haber un diálogo más serio en términos de gobierno local entre Ciudad de Buenos Aires y Rosario como con ninguna otra ciudad para pensar soluciones en ciudades que comparativamente tienen virtudes y defectos muy similares, muy similares. Rosario siempre estuvo cerca, pero no por una distancia geográfica, sino por un vínculo cultural con Buenos Aires. Por lo tanto, muchas de las cosas que suceden en una o en otra se pueden tomar como referencia a la hora de pensar, reflexionar, proponer situaciones que permitan que mejore la calidad de vida de la mayor parte de las personas. Desde el punto de vista de la participación, aquella transformación donde Rosario efectivamente se abrió al río y armó un corredor habitable, digamos, para el río, ¿tuvo que ver con una demanda que venía de los vecinos y vecinas de Rosario o fue una decisión política que estuvo, como se suele decir, por delante de lo que los vecinos demandaban? Estaba como muy asumido que el río se había perdido, como en Buenos Aires. Pero había un espacio de nicho, como hay acá también, que decía, ¿y cuándo vamos a volver al río? Pero no era que había un clamor popular. Claro, como acá. Como acá, algunas organizaciones que tratan de hacer el mayor ruido posible, de meter el tema en la agenda. Pero no lográs que sea una opinión mayoritaria. Tal cual. En Rosario fue bastante similar. Lo que tiene Rosario es que nunca tuvo el nivel de contaminación que el Río de la Plata. Claro. Entonces nunca perdió su bañabilidad. Claro. Y sus cuestiones náuticas, pero quedaba lejos. Digamos, hoy el escenario, el paisaje más singular, más identitario de Rosario es el Monumento a la Bandera mirando al Paraná.
Claro. Piense que antes ahí había todo delante, todos galpones ferroviarios y portuarios. Hoy ya está naturalizado, porque pasaron casi 3 décadas. Sí, pero eso fue, como siempre digo, el valor de tomar una decisión política con convicción, más que con certezas, y lograrlo, porque fue más negociación que tener poder de fuego económico. Y después decidir qué hacer con esa tierra que te daban otras administraciones. Y lo que decidieron fue priorizar el espacio público. Hablando de espacio público, interesantísimo el planteo y la comparación con Rosario. Vos tenés este fin de semana una caminata. 2 caminatas. Sí. Una es el sábado de la mañana, ¿no? Una es el sábado a las 10 de la mañana en Plaza Miserere, en Ecuador, entre Bartolomé Mitre y Rivadavia, donde están las mesitas, donde vamos a ir a hacer una caminata más corta de las habituales, de 1 hora, hacia el parque de la estación, para contar el entorno, y cuando lleguemos al parque de la estación va a haber una plantación simbólica de árboles nativos recordando a aquellos pioneros fundadores que ya fallecieron, y que fueron los que hicieron el primer movimiento en el año 2000. Y después tengo otra el domingo a las 3 de la tarde en Mariano Acosta y Juan Bautista Alberdi, que vamos a caminar por el interior del barrio de Parque Avellaneda. No vamos a ir al parque, vamos a meternos por adentro, las calles interiores. Ahí tienen la agenda de Fabio Márquez. Si no tomaron nota, entren a @paisajeante, donde van a encontrar esto que acaba de mencionar y además el link donde anotarse para hacer esa experiencia paisajeante por la ciudad de Rosario. Apenas un pequeño preámbulo aquí compartido. Tengo la intuición de que volveremos sobre Rosario en algún momento, pero para esa experiencia del 10 y 11 de octubre se pueden inscribir a través de ese link. Fabio, espectacular. Muchas gracias. No, gracias a vos, y ahora a disfrutar, escuchar lo que viene con el mapa que armaron del patrimonio. Bien conoce Fabio a Ilustro para no olvidar y a la cooperativa Cambalache, que estará en la segunda parte de este programa. 19 horas 30 minutos.